Bueno, pues vamos al lío. Bueno, todas las que estáis aquí, ¿habéis visto o asistido o visto las clases anteriores? Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues llevábamos visto el primer punto llamado rendimiento académico, que ahí vimos que interfería o que ayudaba a estudiar, ¿no? Las aptitudes, conocimientos previos, motivación. También vimos factores ambientales, internos. Después vimos de las cosas que para mí son más importantes, que son las técnicas activas de estudio, que espero que las utilicéis. ¿Utilizáis técnicas activas? Vale, muy bien. Sí. La técnica más activa por excelencia es la de apuntes. Asistir a clase no tiene nada que ver asistir a clase pasivamente, que se te va a la cabeza, hacer la compra, no sé qué, no he hecho esto, no he comprado lo otro, a estar en clase tomando apuntes que te obliga a cierta concentración. Y vale, pues decíamos que los apuntes eran el mayor exponente de estudio activo. Y la última clase estuvimos viendo cómo se hacían los apuntes, ¿no? Y ahí acabamos la clase con un ejercicio identificando, porque para saber hacer bien apuntes, pues había que tener claro, saber identificar la idea fuerza de cada epígrafe, de cada párrafo, y diferenciarlas de las ideas secundarias. Y creo que nos quedamos por ahí. No sé, o me parece, o empezamos el SER 3 ya, la técnica, el siguiente punto es el método el SER 3, que no recuerdo si lo habíamos empezado algo, ahora lo vemos, que el SER 3, ¿no? Que quería decir, es el acrónimo de exploración. Antes de ponerse a estudiar algo nuevo, pues uno se ponía a explorar la materia que iba a estudiar, ¿no? Exploraba pues viendo el índice, viendo un poco la extensión de la materia y demás. Después la lectura, que teníamos tres tipos de lectura, una primera lectura en diagonal, que se suele llamar, y luego ya una lectura más comprensiva y con subrayado y demás. Y tenemos luego, después de la lectura, el subrayado. Es que no me acuerdo si nos quedamos por aquí. O sea, ¿alguien se acuerda si empezamos a ver esto? A mí me suena que estas dos, al Sí, menos si las vimos, estas dos, me parece, sí ¿no? la vimos porque vimos tus subrayados. Estábamos casi a Ah, punto de lo del repaso, sí. sí, vale, el subrayado. Ah, Sí. vale. Y ahí vamos a empezar ahora. La es Ujú. de esquematización. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? Sí, Ahí ya sí. entramos en un tema ya bastante importante, ¿no? Que es el tema de la esquematización, y las tres R son de resumen, recuerdo y Repaso. repaso, que es la clave, ¿no? El repaso es fundamental en todo estudio, pero es que en una oposición adquiere mucho más peso que que en una carrera, ¿no? Porque en una carrera, bueno, pues como tenemos exámenes parciales y uno se va examinando y va eliminando la materia, pero aquí pues vamos con todo al examen y ahí adquiere un peso muy importante el repaso. Ok, pues vamos con la esquematización, va a ser clave para el repaso. Tener unos buenos esquemas, saber esquematizar, aparte de ser una técnica activa, pues me explica cómo resumir. Se cree que le he preguntado a este que cómo, en fin, donde me quedé, tomar nota, los apuntes. Aquí. Lectura, caza de ideas, que es lo que habíamos visto, subrayado, esquematización. Vale, esquematización, que a mí me gusta esto llamarlo ordenar las ideas gráficamente. Ahora veremos qué tipos de esquemas hay, ¿no? Pero van a ser siguiendo mayor o menor. Hay mapas conceptuales, todo esto son formas de esquemas, pero que lo que todos hacen es poner gráficamente
las ideas estructuradas, ¿no? De mayor a menor importancia, con epígrafes, subepígrafes y demás. Bueno, ¿hacéis esquemas? En mayor o menor medida, de algunos temas, de otros, pero ¿hacéis esquemas? Sí. Sí. Yo pocos. Pocos. Vale. Sí, sí, me cuesta mucho. Sí, vale, pues ¿hay alguien que no haga esquemas? A ver, esto es como todo en la vida. Yo no sé el otro día que me dijo, pues yo no hago eso y me va bien. Pues muy bien. O sea, al que le vaya bien, lo que va bien no se cambia. Quiero decir que si alguien no hace algo o lo hace al contrario de lo que yo digo aquí y le va bien, pues no se cambia, ¿vale? Esto es pues para lo que podamos mejorar, pues se mejora. Bueno, dice, el esquema es una síntesis que resume de forma estructurada y lógica el texto que previamente hemos leído y subrayado. Tened en cuenta que ya hemos pasado por la lectura, el subrayado, ahora ya tenemos el tema subrayado. ¿Qué hacemos? Ese subrayado, las ideas fuerza, las vamos a esquematizar. Dice, con él ordenamos esos mismos datos de forma gráfica, haciendo más visible esos lazos lógicos de dependencia. Bueno, ventajas. Ventajas, ahora os diré yo las que más me parecen, pero bueno, la primera es que es una técnica activa. Por tanto, ya solamente esa forma de esquematizar, pues ya estamos estudiando de forma activa, nos obliga a estar concentrados, porque para hacer un esquema te obliga a estar concentrado, no se puede hacer de cualquier manera. Después, algo que me parece muy importante es que estructura, o sea, la información no es tanto la información que uno tiene en la cabeza como saberla estructurar. Porque si yo tengo un batiburrillo de ideas y no tengo las ideas claras, pero esto lo que va a hacer es estructurar en mi cabeza de forma lógica las ideas, ¿no? Agruparlas, pues un tema, saber si tiene 3 epígrafes, si ese tema tiene 2 partes, 3 partes diferenciadas, no sé, tema de igualdad de género y violencia de género. Pues primero tendré que ver que hay 2 partes muy diferenciadas. Una cosa es la igualdad y tengo que saber qué pertenece a la igualdad y a su ley concreta, y otras cosas que son qué medidas están dentro de violencia de género, que son cosas distintas. Si yo mezclo las cosas, pues puedo tener mucha información, pero mal estructurada. Y además dice un dato aquí importante, dice que los datos aislados e incomprendidos, o sea, no conexos, no interconectados, se retienen mal. ¿Vale? Por eso a mí me gusta mucho hacer interrelación entre los temas, para que comprendáis las cosas, las interconectéis, que siempre cuanto más interconectado está un dato, más fácil de recordar es. Luego, tercero, dice, al ofrecer los datos a través de un medio óptico, ponemos en funcionamiento la memoria visual. Y eso es muy importante porque hacemos trabajar a los 2 hemisferios. Ahora, después de este tema, que es el método del SER3, entraremos a ver cómo funciona la memoria. Hay un epígrafe llamado la memoria y olvido. Pues ahí veremos los tipos de memoria que hay y qué hemisferios forman parte. Entonces, si el hemisferio izquierdo es el lógico, el que cuando estás estudiando activamos, y el derecho es el más artístico, visual, pues dijimos que cuanto más sentidos perceptivos implicáramos en el estudio, más fácil de recordar va a ser. Luego, si estamos introduciendo de forma óptica la memoria visual, pues reforzamos esa retentiva. Otro beneficio, permite captar de un solo golpe de vista la estructura del tema y da visión de conjunto. Por eso a mí me gusta, yo cuando os digo, hay que intentar hacer el esquema en una hoja, me decís, pero claro, es por el tema de la visión de conjunto, de la unidad de... Entonces, claro, si tú coges, yo la mayoría de los temas los hago, salvo que no se pueda, pero los meto en un único esquema, donde con ver el esquema ya tenemos la unidad de conjunto, vemos las partes del propio tema. Entonces, la idea es esa, ¿no? O si no es en una cara, pues en 2 caras, pero intentar tenerlo lo más para la visión de conjunto. Otro beneficio, dice, su confección desarrolla tanto la capacidad de análisis como de síntesis. No sé quién decía, pero alguien lo decía,
que la capacidad de síntesis es la mayor forma de expresión de inteligencia. Bueno, pues la capacidad de síntesis no es otra cosa que cuando algo se sabe, saber sintetizarla, que ahí en el examen se os pide muchas veces un ejercicio de síntesis, ¿no? Dice, es que me sé muchas cosas, pero me dan poco espacio para ponerlo. Pues claro, es que ahí se te exige una capacidad de síntesis importante, saber de todo lo que sabes, de todo lo que pondrías 4 folios, saber lo importante para ponerlo en medio folio. Esa capacidad. Y eso te lo da hacer esquemas, esquematizarlo. ¿Por qué? Pues porque tú en un esquema la tienes estructurada por idea más. Si tú tienes un esquema que se va desarrollando, las ideas más a la izquierda son más importantes y luego, según voy poniendo subepígrafes, son menos, ¿no? Entonces, si yo tengo que contar algo, empezaré contando lo más importante. Sexto beneficio, supone un gran ahorro de tiempo, del tiempo invertido. Es decir, requiere tiempo hacer el esquema. Eso es indiscutible. Pero a largo plazo nos va a ayudar porque a la hora de repasar, pues aprovechamos esa en volumen, ¿no? No es lo mismo estudiar, repasar 20 temas por esquemas que 20 temas, hombre, por un libro es que es imposible repasar, pero por resúmenes si quieres, ¿no? Bueno, pues por resúmenes se puede repasar. Hay gente que solo estudia por resúmenes, ¿no? Resume un tema en 3 o 4 folios o 4 páginas, pero eso, claro, te lleva más tiempo a la hora de repasarlo. Y bueno, ahorra tiempo en el repaso, es lo que indica aquí, ¿vale? Bueno, ¿cómo confeccionar el esquema? ¿Cómo confeccionar el esquema? Bueno, sabéis que aquí en el libro yo también lo recomiendo. Aquí da todo, dice primero, os recomiendo hacerlo en hojas de cuartilla de anillas. ¿Os acordáis que los apuntes decíamos lo mejor es las anillas, ¿no? El clasificador este, ¿por qué? Porque puede quitar una hoja, poner otra. Un cuaderno es más complicado porque un cuaderno, si quieres añadir una hoja o quieres añadir un anexo a un tema, a un gráfico, pues es más difícil meterlo en un cuaderno, pero en un cuaderno de anillas, pues siempre se puede. Pues aquí lo mismo, lo ideal sería en un cuaderno de anillas para poder intercambiarlo donde se quiera. Bueno, aquí os voy a decir la técnica que se dice. La técnica que yo utilizo para los esquemas es cogerme los índices de los temas. Ese es el esqueleto. O sea, el mero índice, y lo que hago es, si el índice de un tema son los cimientos, pues yo lo que hago es voy poniéndole las paredes y lo voy rellenando con las ideas fuerza en cada epígrafe. ¿Me explico? Esto, si veis, todo esto son los meros índices de los temas. Este es el índice, ¿no?, del tema CEF, y lo que yo hago es que en el índice, que ya me sirve de base, porque ya mismamente es un esquema. O sea, si uno no quisiera estudiar, hacerse un esquema, pues ya sería un esquema un poco pobre, pero nos serviría de esquema, ¿no? Entonces, yo cojo la estructura de los índices y le voy añadiendo datos. Pero bueno, aquí te dice que hagas eso, pero vamos, te dice, deja espacio en los márgenes. ¿Por qué? Pues para esto, para ir añadiendo cosas. Deja espacio cuando hagas el esquema, ¿no? Porque luego le vamos a ir añadiendo cosas. Dice, para que después de confeccionarlo puedas ir anotando las ideas más importantes. Dice, ha de tener unidad visual, de visualización. Esto cuando se pueda, porque nosotros tenemos temas bastante extensos que algunos pues no se pueden tener, ¿no? Este tema, por ejemplo, de políticas públicas, pues no puede tener unidad de visualización y la tengo que tener por las dos caras. Esto ya es otro tema, pero al menos si no es unidad de visualización, de verlo en una cara, sí que unidad de hoja. Eso sí que yo el 90% de los esquemas están en unidad de hoja, aunque no sea unidad de visualización. Las frases que lo desarrollan deben ser cortas y significativas, es decir, en plan telegrama. Aquí no se ponen explicaciones, aquí se pone el dato puro, ¿no? El artículo que hay que recordar, las ideas fuerza, pero ya no metemos aquí explicaciones. Todos los conceptos importantes deben quedar incluidos en él, por supuesto. Todos los conceptos de entrada, si tú coges el índice, ya te están, todos los epígrafes estarán incluidos. Entonces ya está lo importante. ¿Qué vamos haciendo? Pues de cada epígrafe
primero cojo las ideas más importantes. De este epígrafe pues tengo 3 ideas importantes, las marco. Si luego puedo desarrollar esas 3 ideas, pues las voy desarrollando, pero que contenga todo lo importante. En la estructura esencial del esquema debe haber apartados para. Bueno, eso se supone que yo lo tengo aquí, pero como veis, ¿no? Esto, cualquiera que lo ve no se entera de nada, pero yo sí, porque es mi propio desorden, pero te dice que tienes que tener espacio para poner no solo los epígrafes y subepígrafes, sino ideas principales de cada epígrafe, ideas secundarias, si se puede, y luego detalles de datos puros como artículos, fechas que haya que recordar y demás. Hola, Goretti. Hola. Bueno, dice, normalmente el sangrado de un esquema indica la importancia expuesta, porque efectivamente, ¿no? Según me voy yendo a la derecha es menos importante, o sea, es más concreto. Las ideas más importantes, ¿cuáles son? En los epígrafes. Lo que está más a la izquierda son las 2 partes, políticas públicas y control de que no se ve, pero que está aquí, ¿no? Lo más importante está más a la izquierda. Después, lo segundo más importante son lo que está inmediatamente a la derecha, los subepígrafes dentro de esos epígrafes. Después, entonces, si yo tengo que sintetizar, ineludiblemente, pues tendré que hablar de las ideas más importantes y me voy yendo a la derecha hasta que me dé el espacio o el tiempo, ¿no? Es decir, que yo ineludiblemente en el epígrafe políticas públicas tendría que decir todas estas epígrafes. Antes de meterme a desarrollar o sea, si yo lo que hago es decir y desarrollo y este, pues solo he dicho una parte, eso no tiene capacidad de síntesis. Capacidad de síntesis es saber en poco espacio qué dar prioridad a qué hay que saber ir desarrollando. Luego, el propio sangrado de un esquema me va a decir la importancia. Vale, y por último, tipos de esquemas. Pues aquí los hay de muchos tipos y eso es algo súper personal, ¿no? Entonces, yo aquí, más que dar la técnica de cada uno de ellos, salvo que me preguntéis, pero yo os digo los tipos que hay y, bueno, los esquemas de llaves, ¿no? Los esquemas de llaves, pues son los típicos que, bueno, esto es un poco una mezcla de todo, pero si veis, contiene llaves, ¿no? Los esquemas numéricos, el que solo va con números, epígrafe 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, lo que pasa, a mí estos no me gustan porque llega un momento que estás en el epígrafe 1, 1, 1, letra A y ya te has perdido, ya no sabes ni dónde estabas, en qué epígrafe estabas. Entonces, pero bueno, los mixtos, el simplificado. Bueno, y luego están como novedad los mapas mentales también. ¿Sabéis lo que es un mapa mental? Que ahora están bastante más, están de moda. Los mapas mentales es la máxima expresión gráfica de un esquema y es un tema por tamaño de ideas. O sea, si el tema se llama políticas públicas, pues yo voy añadiéndole según el tamaño. Si tiene 2 partes, ¿no? Pues sería parte primera y parte segunda. La parte segunda, pues tiene ya, lo voy poniendo más pequeñito, 3 epígrafes. Y esos 3 epígrafes, pues tiene cada una 3 ideas más pequeñas. Y esos son los mapas conceptuales. Bueno, pues es una forma más. Yo no he hecho nunca ninguno, pero vamos. Hay gente, yo conocí a una chica que todos los temas los tenía así en mapas conceptuales, que por cierto que aprobó. O sea que es una forma más. Vale, ventajas e inconvenientes de los... Nada, esto nada, porque ventajas e inconvenientes de los sistemas de esquematización, las ventajas ya las hemos dicho, y los inconvenientes, sobre todo, es el tema del tiempo, que conllevan tiempo, que conllevan un... Por ejemplo, pues son menos recomendables en la universidad, yo creo, porque el tiempo que se invierte en hacer un buen esquema
luego no se amortiza, porque a lo mejor en la universidad, ¿cuánto lo vas a repasar? 3 o 4 veces antes del examen, mientras que en una oposición se amortiza mucho más un esquema, porque lo haces y tienes mucho más tiempo. A lo mejor lo has repasado 20, 30, 100 veces antes del examen. Bueno, vamos al siguiente. Era el SER 3 y ahora entramos, lo de 3 es porque son 3 Rs. Entramos a la primera R, que es resumen. El resumen es la otra alternativa al esquema. De hecho, puede ser incluso un paso previo al esquema. Es decir, decíamos que estábamos en la lectura y subrayado. Podemos pasar de la lectura y subrayado directamente al esquema o podemos pasar de la lectura y subrayado al resumen, es decir, sin que sea esquematizado, pero redactado, extrayendo lo más importante de según lo subrayado, y nos podemos quedar ahí, o podemos pasar, después del resumen, ya es más fácil hacer el esquema. Pero esto, claro, hombre, esto sería lo ideal. O sea, si uno en un tema hace esto, inevitablemente ese tema lo va a llevar muy bien. Lo que pasa es que siempre, o sea, que no siempre, pues vamos a poder hacer esto en todos los temas, pero desde luego que sería lo ideal. Aunque ya os digo, si yo tengo que elegir entre un resumen y el esquema, me quedo por supuesto con el esquema. Y muchas veces, de hecho, yo lo del resumen muchas veces me lo he saltado directamente. Porque yo estudiaba la oposición por apuntes y esos apuntes ya podían servir de resumen, porque ya me lo daba el profesor resumido, ¿no? Entonces, eso ya era un resumen del tema. Entonces tenía el tema en el temario, que pasaba de él, el tema en apuntes, que ya para mí ya era un resumen, sobre eso subrayaba y de ahí me hacía el esquema. Entonces, bueno, los que no hacéis esquema, pues ¿cómo hacéis? ¿Resumen? O un tema, a ver, los que hacéis un tema solo y os quedáis en el tema subrayado, eso luego va a dar problemas, ¿eh? Porque eso es poco eficiente para el repaso. Ahora quizás no lo notéis porque no hay un gran volumen de temas, pero cuando haya un gran volumen de temas, repasar sobre temas solo subrayados Sí, a mí, va. yo lo que pasa es que esquematizo, pero ya cuando a lo mejor estoy en algunos que he podido, porque no puedo, no me da tiempo, en el segundo repaso sí que ya hago esquema. Lo que pasa es que Vale. necesito primero leerlo mucho para comprenderlo, pero en los repasos sí que ya Sí, bueno, claro, la tengo. fase Por es eso llevo, claro, la fase es lectura, subrayado y luego ya pues pasas al esquema, ¿no? Pero claro, eso lleva un tiempo. claro, Efectivamente, claro. no se puede hacer en todos y si no se puede hacer en todos, pues la idea es en todos los que se pueda y si no, en los que no se pueda, tener un resumen y si no, pues, pero que sean lo menos posibles porque ya os digo, repasar una gran cantidad de temas en ese Imposible. formato es bastante duro e ineficiente, ¿no? Imposible. Vale, pues vamos a ver quién hace resúmenes, quién estudia haciendo resúmenes. Julián, ¿Tú te haces comenté en la resúmenes? última clase que estaba súper desesperada porque había estado durante 6 meses resumiendo todo el CEF. Mm. También es verdad que había empezado contigo y ahora estoy muy contenta, muy contenta. Sí que es verdad que lo que tú me explicas luego tienen sentido mis resúmenes y no quiero decirle resumen porque está todo, es decir, menos la paja del CEF, por ejemplo, y ahora sí que me alegro mucho. Pero han sido 6 meses, pues ahí un trabajo amanuense, vamos. Hombre, eso es No le veía un sentido en la trabajo. última clase que estaba casi medio llorando contigo, Mm. pero ahora sí que estoy muy contenta. Muy Menos bien. políticas públicas, que bueno, que cambiarán bastantes, pero sí, y sí que merece a mano, lo he hecho a mano. Se puede hacer al ordenador, quien quiera hacerlo al ordenador, pero sí que es verdad que merece luego muchísimo la pena. Sí, 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 hombre, eso tienes un trabajo ahí muy valioso, con mucho tiempo y que tiene un valor pues muy alto, ¿no? Y vale, y luego eso, ¿lo repasas por ahí, Goretti? Estás repasándolo Sí, por esos resúmenes, ¿no? Vale. ¿Qué sí, más sí. estudia por Y resumen? luego lo que hago, Julián, perdona, lo que hago, Sí. Julián, es que tus datos puros no meto todavía.
Primero voy a Vale. meterme lo gordo, por así decirlo. Sí, vale. Con tus clases lo entiendo todo perfectamente, pero esos detallitos que tú, el Real Decreto, eso no me los meto. Eso Vale, para la eso siguiente sí, vuelta. sí, pues eso sí es aconsejable porque, o sea, ahora digamos que, o sea, que tienes que tener claro los cimientos de los temas, ¿no? Y los Exacto. cimientos no incluyen los datos puros, no incluyen los cuadros ni las fotos que luego se ponen, ¿no? Eso es, ahora es poner los cimientos y luego de los cimientos las paredes y luego ya cuando están las paredes le ponemos los cuadros, pero eso lo último. Vale, pues me parece bien que ahora o sea, machaques y machaques, es decir, lo que luego veremos pasar de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, la estructura de los temas, las ideas fuerza y demás. Y luego ya, cuando la tengamos todo en la memoria a largo plazo, es más fácil introducir el dato puro, los detalles. Vale, ¿quién más estudia con resúmenes? María, ¿tú cómo estudias? Yo, de momento, Julián, lo que estoy haciendo es, porque claro, para mí es primera vez que veo todo, entonces me noto muy lenta y me cuesta mucho memorizar, pero bueno, luego miraremos lo de recuerdo. Entonces, sí que los apuntes que yo tomo de las clases, después los unifico con las leyes, no es que copie toda la ley, pero claro, me lo leo las dos cosas a la vez y entonces me paso los apuntes a ordenador. Y Sí. de los temas que me ha dado tiempo, principalmente bloque 1, intento ponerme el tema en un folio, o sea, por delante y por detrás. Muy bien. Sabes que realmente Pues es bueno, más tirando pues eso es un esquema. esquema, eso es un esquema, eso, o sea, meter un tema es una capacidad de síntesis importante y es esquematizarlo, claro. Lo que pasa es que eso tiene un coste muy alto, por lo que me estás contando, o sea, eso te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Me lleva mucho, pero de los que he hecho, sí que es verdad. O sea, los que no lo he hecho, por ejemplo, lo que dijiste de la curva del olvido, hoy me mira uno de Unión Europea y era casi como mirármelo por primera vez. O sea, no por primera vez, pero me ha Pero costado sí, mucho. pero sí, Pero, o sea, que al final el esfuerzo que no he invertido antes, pues lo tengo que claro. hacer después, ¿sabes? Hombre, a Entonces, ver, si es sostenible, es decir, si a ti te da tiempo de lo que vamos viendo, te da tiempo de ir procesándolo de la forma que tú dices hasta llevarlo a esquema y a la vez ir repasando lo anterior, pues es ideal. Lo que pasa es que si ves que llega un momento en que no te da tiempo a seguir el ritmo de las clases, no sé si me explico, porque claro, no es lo mismo ahora con pocos temas. ¿Tú en qué grupo estás? en lunes. No es lo mismo ahora en el grupo de lunes, que llevamos pocos temas, que puedes dedicar a lo mejor el 50% o el 60% de tu jornada de estudio a hacer, pasar a ordenador y tal. Pero claro, cuando ya llevan muchos temas donde el 70% de tu jornada de estudio se tiene que dedicar a repasar, pues en ese 30% quizá no te da tiempo a hacer todo lo que haces ahora. Ya, de montarme los temas, ¿no? De procesarte y montarte los temas así. Entonces tienes que ver que sea sostenible en el tiempo. No que sea sostenible ahora, sino que en el tiempo te vaya a ser sostenible. Tú tened en cuenta, tenéis que tener siempre presente que según avancemos, la parte proporcional de vuestra jornada de estudio del repaso va a aumentar. O bien, si no aumento mi jornada de estudio, va en detrimento de la parte de procesado del trabajo, como tú dices, María, de pasar a ordenadores o de pasar a limpio, de no sé qué. Todo eso, cada vez voy a tener menos tiempo, a no ser que lo que haga es ampliar la jornada de estudio, que no todo el mundo puede. Entonces, si contamos con que no amplío la jornada de estudio, cada vez, al tener más temas, inevitablemente la proporción de repaso aumenta. Luego, pues eso, pues tenemos que ver que o bien porque te hagas muy eficiente y cada vez lo hagas más rápido de pasar a ordenador tal, o llegará un momento en que tengas que prescindir de hacerlo a ordenador y hacerlo a mano, pero tened en cuenta eso, el tiempo que os lleva el procesado de temas, que aunque ahora podáis, con el tiempo no va a ser lo mismo. No sé si me explico, que tenéis que tenerlo presente eso. Sí, lo que pasa que luego también bueno, luego veremos la parte de repasar, Sí. pero claro, repasar no es solo el esquema, también tendrás que repasarte muchas veces, por ejemplo, la Constitución, yo me la voy a tener que leer muchas veces para aprendérmela porque no soy capaz de, ¿no? Vale, bueno, eso lo vamos a ver ahora el repaso, pero sí, si me dices esto, es decir, más a mi favor, o sea, más la parte, tú ahora mismo, ¿cuánto dedicar de tu jornada de estudio
¿qué parte proporcional más o menos dedicas a pasar el tema limpio, a ordenador, a hacer el esquema? ¿Y qué parte dedicas a repasar? Pues no sé, no te sé. Es que realmente dedico como días enteros a repasar o Pues días eso a no está bien. montarme. Ahora cuando veamos el repaso veremos que eso no está bien. Eso no es lo ideal. No, porque Porque además yo noto que una la semana que voy capacidad de bien repaso, en financiero, voy mal en otras cosas. claro, o sea, hay gente que estudia así, o sea, y no está bien. O sea, hay gente que estudia un día entero, por ejemplo, o 2 días enteros a temas nuevos y luego un día entero solo a repasar. No, lo ideal en los repasos ya veremos que son cuanto más cortitos y más frecuentes, mejor. No es lo mismo repasarte 5 temas en un día que repasarte 5 temas un poquito cada día. ¿Me Ya. explico? El asentamiento de los conceptos y la retentiva es mucho mayor en la segunda forma que de la primera. Luego, lo ideal es repasar todos los días, aunque sea un poquito, pero todos los días hay que repasar. Eso lo vamos a ver ahora en la parte del repaso. Vale, bueno, seguimos, que me he puesto aquí de... Vale, bueno, no, que está bien lo que comentas porque afecta a todos. O sea, Oye, vale, sí. que te quería preguntar una cosa. A ver, yo estudio también por esquemas, ¿no? O sea, yo normalmente lo que hago es que tengo como una libreta en sucio para Unión Europea y otra para organización, y Sí. lo que vamos dando en clase, pues lo voy anotando según el día y tal, por si luego tengo que volver a ver las clases. Y después lo unifico a mano con los esquemas que tú has dado en clase o algo de la ley. Pero lo que te iba a preguntar es que yo lo que es la ley como tal, quitando, por ejemplo, pues la Constitución, la ley de gobierno, o ahora que estamos con la ley 40, esas sí que las estoy viendo lo que es por la ley, pero yo no me estudio los artículos tal cual, ni me meto las cosas No hace tal falta cual. tampoco, ¿eh? No hace falta, A ¿no? ver, salvo la Constitución, la 39 y la 40, que esas obligatoriamente sí, Sí. no hace falta. Siempre os pongo de ejemplo, pero mira, yo realmente, yo aprobé la oposición y no me miré todas las leyes, ¿me explico? No, yo iba, a ver si se ve, yo iba tomando apuntes un poco como tú, ¿no? Con la fecha y tal, y luego esto explicamos que es el resumen que... Entonces, de aquí, o sea, yo de aquí me hacía luego el esquema sobre los índices de los temas, pero Claro. no o sea, estudiaba por las leyes, en su momento eran otras, ¿no? La LOFAGE, la Constitución y tal, y tampoco me hizo falta de todas las leyes estudiarme todo, ¿no? Claro. Entonces, no te preocupes. El dilema que tengo un poco, o sea, yo estudio también Derecho y cuando estaba ya en la carrera, a mí ya me pasaba que yo estudiar de memoria nunca he sabido, tengo que estudiar entendiendo y razonando, Sí. pero claro, eso digo, hasta ahora me ha funcionado bien, porque es verdad que a largo plazo me quedo más con las ideas que entiendo que con lo que memoriza, pero como luego aquí en los tipo test te preguntan a veces cosas tan... como lo que viene a ser la ley punto por punto, pues Sí, pero tampoco, o sea, no es una oposición que nos tengamos que aprender las cosas literales, la literatura. Puede haber alguna pregunta en algún tema que os diga, cuidado con esto, que les gusta, pero no es la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, yo me iría apuntando, tomando nota de los temas y pues en algún artículo en concreto sí que pondría ojo con el artículo tal que suelen preguntar esto literal, ¿no? Entonces, pues te fotocopias ese artículo y te lo pones en el resumen o como quieras, ¿no? Pero yo no me estudié todos los temas por todas las leyes, ni en políticas públicas, ni nada, ni mucho menos. Me estudié la Constitución, la LOFAGE en su momento, la 3092, el EBEP, que es cortito y tal, y el resto, pues ya te digo, lo que se veía en clase y completaba a lo mejor con alguna cosa, con alguna noticia que salía de actualidad, con alguna tal, pues lo incorporaba al temario, pero ni siquiera acudía ya os digo que lo tenía, tenía el temario completo de CEP, pero ni siquiera acudía a él. No, claro, sí, a mí también me pasa eso, que yo tenía, o sea, yo estuve con otro preparador que era solamente temario de CEF puro y duro, y a mí me costaba eso, porque al hacerte los esquemas no es lo mismo resumirte lo que vemos en clase, que se me quedan a lo mejor los temas en 5 o 6 caras, aproximadamente, algunos más Claro. largos que otros, que verte el CEF, que a lo mejor un tema administrativo eran 40 caras, y eso Es resumirlo era que, claro, imposible. sí, yo eso yo lo que lo aconsejo, yo eso, cada tema lo tenía
entre 6 y 10 páginas, no más. Ninguna pasaba de 10 páginas, ninguno de los temas. Como veis ahí, pues eso, en una carpeta tengo todos los apuntes, o sea que Vale, ya pues me te dejas digo, más tranquila. sí, vamos, ya te digo, a mí me ha funcionado, a mí me ha funcionado. Las 2 oposiciones que he aprobado las he aprobado así y gente también que ha aprobado lo ha aprobado así, ¿no? O que me ha contado que lo hacía así también, o sea que vamos, que no te preocupes. Vale, gracias. A ti. Julián, ¿esos apuntes tuyos son resúmenes que te has hecho después o los que No, tomabas? solo lo tomaba directamente de clase, yo no lo pasaba limpio ni nada, no lo pasaba limpio. Son los que tomaba en clase directamente, según Vale. lo decía el profesor. Y yo esos mismos apuntes, sobre esos mismos apuntes, claro, luego me los volví a leer, a releer, a subrayar y una vez que ya tenía lo que hemos dicho, lectura y subrayado, pero de los apuntes me cogía el índice del tema. Eso sí, era lo único que utilicé del temario CEF, lo único que utilicé son los índices de todos los temas, porque sobre eso en cada epígrafe metía condensado lo que me había dicho el profesor. Entonces, eso es lo que... Vale, resumir. Pues resumir es condensar en un texto. Si lo otro era en un gráfico, gráficamente aquí sigue siendo en texto, pero es llevar un tema que pueda estar en 10, 15 páginas, resumirlo a 3. Claro, un resumen no es que hay gente que me dice, un tema de 10 páginas lo dejo en 8. Pues eso no es un resumen, eso es, bueno, pues, pero un resumen es cuando ya lo he comprendido tal, ¿os acordáis de las ideas principales y las ideas fuerza? Perdón, las ideas secundarias. Sí. Pues claro, yo en un resumen, con que ponga la idea principal y alguna idea secundaria para reforzar, pero claro, no hace falta que meta todas las ideas secundarias que vienen en una explicación, porque si no me queda igual, ¿no? Entonces, yo teniendo clara la idea fuerza, puedo prescindir de las ideas secundarias que son para reforzar, para explicar, para comprender la idea principal. Pero una vez comprendida, en el resumen y en el esquema solo viene la idea principal. Dice, resumir consiste en condensar en un texto de forma que no falte ninguna de las ideas principales y se mantenga la estructura argumentativa. Las ideas han de expresarse con brevedad, ¿vale? Con brevedad. Y han de relacionarse las anteriores con las posteriores y las principales con las secundarias. Dice, no te conformes con enumerar las ideas, desarrollarlas y trátalas según su importancia. Claro, aquí es el momento de la plena comprensión. Como dice Mireia, uno no puede hacer un esquema ni un resumen si no se está comprendiendo, porque, ¿me explico? O sea, uno no puede copiar sin más, uno tiene que haber comprendido todo y de ahí se puede hacer incluso con vuestras propias palabras. Es decir, que lo que viene quizá de una forma muy técnica, pues se puede condensar con las propias palabras siempre y cuando la idea se capte. Mira, fijaos lo que dice aquí, ¿no? Dice, cuando el resumen, yo me quedaría con esto que os estoy diciendo, cuando el resumen está elaborado con las palabras del propio autor, es decir, con las palabras literales de la ley, con las palabras técnicas del propio autor, se denomina resumen. Si lo que hacemos es con nuestras propias palabras, se denomina síntesis. Me da igual un resumen o una síntesis. Pero, a ver, el resumen tiene un plus que la síntesis, porque el resumen utiliza la terminología propia, ¿no? Y también hay que dominar la terminología. En la síntesis es lo mismo, pero prescindiendo de esa terminología. Lo que pasa es que una terminología base mínima tenemos que tener. Entonces, si esa síntesis se hace incluyendo parte de esa terminología, la jerga jurídica en este caso y demás, puede valer perfectamente. Es decir, que no tenemos por qué ponerlo literal como viene por el autor o literal según la ley. ¿Cómo se hace un resumen?
Dice, para realizar bien el resumen previamente has de haber leído y subrayado. Eso siempre hemos dicho, leído y subrayado. Bueno, aquí te dice que el esquema se puede hacer antes del resumen o después. Yo, sinceramente, si ya tengo el esquema, no le veo mucho esto al resumen. ¿Me explico? No se lo veo. Yo creo que el punto último sería el esquema, pero aquí te dice que lo puedes hacer antes o después. Bueno, con el subrayado has ido resaltando las ideas y las sabes diferenciar de lo secundario. Dice, con el resumen, un poco lo que te decía antes, utilizando esa metáfora, Goretti, de los cimientos y luego las paredes, y luego dice, con el resumen rellenarás la estructura del esquema completándolo con los, bueno, aquí te dice con el resumen rellena. Yo creo que la estructura sería el índice o los pilares y el dato, vamos, las ideas fuerza serían las paredes del edificio. Y luego, si quieres, el dato puro, lo que llamas vendría a la derecha del todo, ya las fechas, el artículo, el numerito de dato puro, eso se puede ir dejando para el final, mientras que vayamos asentando lo anterior. Extensión, pues aquí, ya digo, esto es teórico. Aquí te da unas pautas teóricas, pero que cada uno dice que lo suyo es entre un tercio, o sea, la extensión debe ser entre un tercio y un quinto del texto original, del tema original. Dice, con respecto al original debe oscilar entre un tercio y un quinto. Una extensión mayor de un tercio del original carecería de sentido, pues no podría decirse que es un resumen. Y una extensión menor de un quinto del original sería demasiado reducido y posiblemente faltarían datos fundamentales. Esto es teórico, ¿eh? Yo jamás he medido si un resumen, aparte que no hago resúmenes, pero vamos, tampoco he mirado si es un tercio del original o no. Esto por supuestísimo, pero esto tanto, lo que voy a decir ahora, tanto el esquema como el resumen. Ha de poseer hilación interna, el argumento de la película. O sea, eso debo respetarlo. La hilación interna, es decir, la secuencia del propio, no puedo alterarlo. Esto es como, y eso lo tengo que tener claro, porque es como cuando sales de una película del cine, pues si te preguntan de qué va la película, que puedas contar el hilo argumental. Me olvidaré de los detalles, ya no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, ni los detalles que salían, pero el hilo argumental, eso no puedo alterarlo ni olvidarlo, eso lo tengo que tener claro. Vale, y luego dice, ha de ser breve, dice, aunque no tan telegráfico como el esquema, dijimos que el esquema es muy telegráfico porque ahí simplemente ponemos el dato puro, dice, aunque no tan telegráfico como el esquema, pero las ideas han de quedar desarrolladas y no solo apuntadas. Bueno. Y luego, por último, el resumen es algo personal. Efectivamente, esto es, cada uno se lo hace como quiere. Bueno, aquí lo vuelvo a decir, ¿por qué soy tan anti utilizar resúmenes y esquemas de otros compañeros? Yo soy anti eso, no me gusta, a pesar de que hay esquemas y resúmenes subidos en la página, pero lo suyo es elaborarlos cada uno, ¿no? Dice, los resúmenes de los libros y de otros compañeros, o sea, los resúmenes de los libros que ya te vienen hecho el resumen, se refiere, los que ya vienen, o de otros compañeros, solo los utilizarás como elemento de contraste para comprobar el tuyo. Si siempre te vales de los resúmenes de otros, no sacarás provecho de la técnica porque no la utilizas. Claro, todos los beneficios de la técnica no la estás aprovechando, ¿no? Piensa que el resumen es una técnica activa y no pasiva. Pues eso, el resumen es que sin el trabajo que lleva detrás, esto no lo entenderá nadie. Pero claro, yo sí lo entiendo perfectamente porque lo hice yo y porque, me explico, y porque si a mí esto me lo dan, no me entero, me explico, igual que si yo lo doy a alguno de vosotros. Esto tienes que haberlo hecho tú y el único que sabe descifrarlo es el que lo ha hecho, ¿no? Ventajas e inconvenientes de los resúmenes. Bueno, pues como podéis imaginar, el inconveniente siempre va a ser el mismo, el del tiempo. Tenéis que aquí el factor de un estudiante
o sea, la moneda de cambio es el tiempo que invierte en el estudio, ¿no? Entonces, va a ser siempre... El resumen, al ser una redacción, pues es un formidable ejercicio que te prepara para el examen. Porque para aprender a redactar hay que redactar mucho, ¿eh? Por eso os insisto en hacer caso, sin preguntas cortas. Bueno, es una técnica activa, te obliga a organizarte lógicamente las ideas, y el inconveniente es eso, ¿no? La gran cantidad de tiempo que se invierte. Dice, a pesar de estas ventajas, la gran cantidad de tiempo que requiere aconseja que, aunque sea una técnica útil que debe practicarse, no se use en todos los temas, sobre todo cuando se anda escaso de tiempo. Claro, si uno tiene poco tiempo y muchos temas, no se va a poder hacer resúmenes porque eso es... Entonces, aquí dice, yo lo comparto, que ayuda al resumen, pero no es imprescindible. Lo que para mí sí es imprescindible son los esquemas. Entonces, dice, a diferencia del subrayado y del esquema, fijaos, a diferencia del subrayado y del esquema, que son útiles y necesarios, el resumen casi siempre es útil, pero es prescindible. Podemos prescindir de él y no pasa nada. Ahora, yo soy incapaz de un tema aprendérmelo sin un esquema. Eso sí que soy. Para mí es imprescindible el esquema, ¿no? Es decir, aquí pone como imprescindibles el subrayado y el esquema. Claro, para hacer el esquema tienes que haber subrayado antes, si no. Entonces, esos dos yo para mí sí son imprescindibles. El resumen, ya digo que yo no hago resúmenes y no ha pasado nada. Vale, vamos con aquí la segunda R es recordar. A mí este paso me parece un poco absurdo. Vamos, absurdo, que si alguien lo hace y le va bien. Aquí consiste, te habla de recordar, de que lo que estudies, pues luego comprobemos si lo recordamos, ¿no? Bueno, pues eso, ahora intentar recordarlo, a ver si, o ponerlo en un papel, o que, no sé, eso me parece un poco, me parece poco práctico, pero bueno, dice, el recuerdo consiste en recitar o escribir lo aprendido para comprobar el grado de asimilación. Pero uno cuando tiene práctica en el estudio ya sabe lo que asimila y lo que no asimila. No hace falta autocomprobarse uno mismo. Esto es un poco, vamos, lo veo yo un poco práctico, ¿no? El repaso, esto sí, entonces, me salto lo de recordar porque salvo que tengáis algún interés específico en lo de autocomprobarse, eso yo creo que nosotros estamos ya en primera división de estudiantes y no hace falta eso, ¿no? Repaso. Bueno, pues para mí es el punto más importante de todo este método y adquiere una importancia crucial en la oposición, ¿no? Muchísima gente se ha sacado la carrera sin saber repasar, estudiando el último día, utilizando la memoria a corto plazo, que ahora veremos sus bondades y sus perjuicios. Memoria a corto plazo, ¿no? La noche de antes me meto todo lo que pueda en la cabeza, tente mientras cobro, como se suele decir, voy al examen, lo vomito ahí todo y cuando salga, si se me olvida, pues a otra cosa mariposa. Eso no funciona en las oposiciones. No conozco a nadie que haya aprobado una oposición sin saber repasar o si tienen una forma de repaso medianamente... Bueno, el repaso como forma de combatir el olvido. Vale, pues lo primero que hay que hacer para comprender el repaso es ver la curva del olvido. ¿Qué es esto de? Aunque luego tenemos un epígrafe llamado la memoria del olvido, pero vamos a ver la famosa curva del olvido. La pongo por aquí. Bueno, esta es la famosa curva del olvido del psicólogo Ebbinghaus, un psicólogo alemán ya del siglo XIX, o sea que esto ya tiene un tiempecito. Bueno, pues si veis, ¿en qué consiste la curva del olvido? Pues lo aprendido, que lo tenemos ahí en el 100%, si veis el 100% es el momento en que estoy viendo algo en el presente,
te viene a decir que entre el 80 y el 50% de lo aprendido se olvida en las primeras 24 horas. De ahí la importancia que yo siempre os digo que en esas primeras 24, a ver, esas 24 horas pueden ser 24, no quiere decir que 24, 48 pongamos, pero por eso siempre hay que repasar lo visto en las 24, 48 horas inmediatas. No se puede dejar una semana porque, o sea, las primeras 24 horas, dice Evan House, y la primera semana es donde la curva la pendiente es más inclinada. Por tanto, si yo me miro esto hoy y me lo miro la semana siguiente sin habérmelo visto, estoy aquí en un 10%, que es lo que me dijo antes María, ¿no? No empiezo de cero con el tema de la Unión Europea, pero casi. Claro, es que lo estás retomando aquí. Tú estabas aquí en Unión Europea y no estás aquí en el cero, pero claro, estás, después de haber pasado una semana sin tocarlo, estás aquí ya, es un 5%, un 10%, te queda muy poco. Entonces, si veis, antes de que estos picos bajen, lo suyo es si yo repaso aquí donde pone esta cruz, lo vuelvo a subir aquí. Y si repaso aquí, pues lo vuelvo a subir. Entonces, si os dais cuenta, a ver si apreciáis la característica. Si la curva del olvido hace así, y yo lo que hago es, en este punto, repaso, hace así. En este punto repaso, hace así. En este punto repaso y hace así. ¿Qué va pasando con el tiempo? Que la curva cada vez es menos pronunciada. Quiere decir que cada vez olvido a menor velocidad. ¿Me explico? Aquí es muy pronunciada, se olvida muy rápido. Segundo repaso ya es menos pronunciada que aquí. Ahora os lo señalo en un gráfico que se ve mejor. Tercer repaso ya es menos pronunciada. Si no repaso se me va a seguir olvidando, pero ya menos. Y hasta que llega un momento que está en la memoria a largo plazo, donde la curva pues es prácticamente así, ¿no? Que tiene que pasar ya mucho tiempo para que a mí se me olviden esos datos. Ahora, las primeras 24 horas y la primera semana es crucial. Eso es crucial. Y luego ya tenemos más margen y cada vez que pase más tiempo, más margen. Entonces, si yo introduzco o tengo en cuenta esto, ¿qué pasa? Que los temas que ya he repasado muchas veces no hace falta repasarlos todos los días. Ahora sí que tendré que lo más nuevo ir repasándolo con más frecuencia. Y los temas que ya he repasado mucho, pues incluso puedo alargarlo, ahora veremos, hasta un mes y medio, con que lo repasara cada mes y medio, pero siempre y cuando haya pasado por estas fases previas, ¿no? Que ahora os diré cuáles son los momentos clave de repasar. A las 24, 72, pues ahora lo veremos, ¿no? Hay aquí un vídeo muy cortito y muy chulo, que yo creo que, a ver. El mundo vuelve a ser nuevo. Bueno, un segundito, que esto era publicidad pertinente, pero este vídeo está bastante bien porque se va a ver muy bien lo de la curva. Fijaos en la pendiente, que es lo que quiero. Nuestra memoria. Vamos a hablar de la curva del olvido. La curva del olvido ilustra la pérdida de retentiva. ¿Se oye bien? Va con el tiempo. Entendiendo bien esta curva, vamos a poder optimizar nuestro tiempo al máximo para sacar el mejor rendimiento a nuestro aprendizaje. El primer estudio importante en este campo lo realizó el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, autor de un libro titulado Sobre la memoria, escrito en 1885. Una aproximación matemática a la curva de la memoria es la siguiente forma, donde R es la retentiva, T es el tiempo y S es la intensidad relativa del recuerdo. Cuanto más intenso sea un recuerdo, más tiempo se mantiene. Luego veremos un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es la curva del olvido. En un eje está representada la retención, en el otro eje está representado el tiempo. Empezamos por un ejemplo de algo que hemos aprendido por primera vez. Al principio la retención es muy alta, pero según va pasando el tiempo lo vamos olvidando con facilidad. Vemos que la pendiente es acusada. Es el momento de revisar de nuevo lo aprendido. Ahora vemos que la curva tiene menos pendiente. Significa que estamos reteniendo mejor la información y se puede apreciar que a diferencia de la primera vez tardamos más tiempo en olvidarlo. Si volvemos a revisar lo aprendido, la curva tiende a ser más plana y si volviésemos a repasar lo aprendido, de nuevo todavía sería más plana. Esto significa que cuantas más veces repasemos lo aprendido, mejor lo fijaremos en nuestra memoria.
Otra conclusión que podemos sacar es que es mejor planificar el estudio con muchos repasos que estudiar una sola vez de manera muy intensa. Esto es lo que decía, es mejor muchos repasos cortitos que no nuestra mente a la hora de repasar tiene una limitación, se satura rápido. Entonces, repasar mucho intensamente un día es poco efectivo porque lo mejor es pocos muchos, ¿no? Como se suele decir. Esto, aunque no lo parezca, al final nos ahorrará tiempo y la calidad de lo aprendido y retenido en nuestra memoria es mucho mayor. Ahora vamos a ver cómo influiría el factor representado por la letra S, la intensidad relativa del recuerdo. Ebbinghaus notó que la curva de la memoria tiene una pendiente muy acusada cuando se memoriza material sin sentido. Sin embargo, es casi plana cuando se trata de experiencias traumáticas. Traumáticas, no necesariamente traumáticas, sino experiencias en las que se involucran sentimientos o percepciones, ¿no? Entonces, claro, una experiencia no solo traumática que se graba, sino algo muy alegre o muy tal, se recuerda también para toda la vida. A eso se refiere, ¿no? Algo en el que se involucran pues, todos los sentimientos, ¿no? Entonces, eso también, por eso el tema de estudiar con todos los sentidos, con la vista, con los 5 sentidos, como se suele decir, ¿no? Pues ayuda a la retentiva, para no hacer tan vertical esa pendiente. Él se basó solo en temas traumáticos, pero obviamente, claro, uno le pasa algo que lo vive muy, muy intensamente, pues ya no se lo olvida nunca, ¿no? A mí me mordió un perro de pequeño, eso no se me olvida en la vida, que luego tampoco fue tan dramático, pero yo lo viví como un drama y ese tipo de cosas, pero también recuerdo cosas positivas que jamás, igual que vosotros, que jamás se olvidarán en la vida, porque la intensidad de con lo que se vive influye mucho, ¿no? O sea, que eso también... Y luego yo lo he utilizado, por eso a mí me gusta cuando estudio, pues sobre todo el tema visual, sacar fotos de lo que estudio o recortar del periódico cosas que refuerzan visualmente eso que hemos visto. Vale, por aquí hay otra que es lo mismo, más cortito todavía creo. Chicas, mañana es mi cumple y voy a hacer... ¿Qué es lo que ocurre cuando...? ¿Cómo planificar el repaso? Esto es lo que vamos a ver justo ahora, ¿no? Los tiempos. El primer repaso en las primeras 24, 48 horas es indispensable. Luego ya va a... algunos aconsejan después a la semana valdría, otros a las 72 horas. Eso ya es un poco más flexible, pero digamos que hay 3 momentos clave, que esos no pueden, que es 24, 48 horas, primer repaso, que puede servir en eso que dice María de pasarlo a limpio, tal, eso puede servir como primer repaso. Un segundo repaso como tarde en la semana, en una semana de haber hecho ese repaso, y luego a los 15 días, 15, 20 días. Y a partir de ahí, pues ya podemos incluso repasarlo una vez al mes o mes y medio, donde puede que pierda algo, pero va a ser muy poquito. ¿Vale? Vamos a ver. Almacenamos la información a recursos. Bueno, lamentablemente empieza a operar la curva del olvido. Surgió a propósito de algunos experimentos hace mucho tiempo, ya en 1880 y 1885, Ebbinghaus lo que dice es que la persona cuando estamos aprendiendo, al cabo de unos pocos minutos, horas, días, semanas, ya empezamos a olvidar drásticamente lo que hemos aprendido. Si veis aquí están los 3, ¿no? Está los 3 repasos que digo. Este primero que es al día, este segundo que es a los 3 días y otro tercero que es, no se ve aquí, pero aquí está a la semana, ¿no? Entre los 6 y 7 días. Y luego ya, un poco independiente, pero, hombre, si no lo volvemos a tocar ya, pero ya fijaos que ya es un margen muy bueno poder repasar ese tema cada mes y medio. Ya, fijaos el margen que me da. Ya, cuando he llegado a este punto, ese tema está ya prácticamente asentado y ya con poco esfuerzo, que es un repaso cada mes, mes y medio, lo voy a seguir manteniendo. Entonces, teniendo claro esta teoría,
nos puede ayudar mucho porque puedo tener un gran volumen de temas en este punto de aquí y lo voy repasando con un margen de tiempo más amplio. ¿Me explico? Y me lleva menos tiempo. Y eso es lo que se ve en el gráfico. O sea, si se fijan, está, por ejemplo, un estudiante. Entonces, no se queden con los porcentajes, por favor, exactos. O sea, no significa que exactamente luego de un día un estudiante ha bajado del 100 al 80%. Son solamente referenciales, pero nos ayudan a entender la idea general, que es cuando los estudiantes han aprendido algo en la sala de clase, empieza a operar la curva del olvido rápidamente. Y por lo tanto, al día, los 2 días, los 3 días, se empiezan a olvidar lo que aprendido. Las instancias de revisión, que son algunas de las que vamos a ver el día de hoy, ayudan a que esa curva del olvido no siga decayendo y que vuelva a su estado original. Y no solamente eso, que es lo que se puede dar cuenta en el gráfico, que al inicio, si se fija, la primera línea, la que está más a la izquierda, la curva es mucho más pronunciada, es mucho más vertical, y por lo tanto a los 3 días ya está en el 60%. Pero una vez que aplicamos alguna estrategia en la cual los estudiantes tienen que revisar lo aprendido, la curva decae mucho más lento. Es decir, el aprendizaje, la memoria a largo plazo, dura más tiempo una vez que hemos revisado, que hemos repasado esa información. Entonces, es un tema que nos interesa que tengamos en mente. Este gráfico que habla sobre la curva del olvido. Bueno, pues teniendo claro este gráfico, yo creo que, y planificando vuestro estudio, teniendo presente esto, va a ser clave, porque si veis por cada tema dónde está el esfuerzo principal está al principio de ver ese tema, al principio. Pasado prácticamente un mes, habiendo hecho los repasos, ese tema, digamos que lo metemos en la caja de los temas, los vamos a llamar de difícil olvido, siempre y cuando los repase en un mes, mes y medio. Fijaos, un tema ya, cada mes y medio le voy a tener que dedicar 20 minutos. Eso ya es un coste bajo, ¿vale? Entonces, cada tema, el coste importante es al principio. Es al principio donde hay que repasarlo más continuamente y ya digo, ver un tema y no tocarlo en una semana, eso es un desperdicio de la clase. O sea, lo ideal es verlo al día siguiente, intentar eso, la labor que dice María de o resumirlo o esquematizarlo como queráis o subrayarlo, tiene que ser en esas 48 horas. Si puede ser las primeras 24, mejor. Y el segundo, inevitablemente, en esa misma semana. Vale, pues... Julián, perdona. Sí. Sí, perdona. Para los que no hemos repasado como yo, que llevamos poco, llevamos apenas 2 bloques, más o menos como, ya sé que es muy difícil, pero ¿qué sería? ¿La mitad del estudio repaso y la otra mitad estudio duro? Porque ahora mismo no me ubico, no sé lo que tengo que hacer con todo lo que hemos dado para repasarlo, digo. Vale, sí, a ver, si fuésemos desde el primer día, sería distinto, pero ahora mismo en tu situación, ¿no? Digamos, yo ahora te dedicaría bastante más tiempo al tema del repaso para los temas vistos anteriormente, intentar llevarlos al punto que estamos diciendo. Entonces, cogería, si son 20 temas, me cogería 5 temas, ¿no? Y diría, 5 temas me voy a planificar, repasarlos hoy, mañana y en 3 días. Y en una semana. Otros 5 temas me planifico de tal forma que los vería. Si los veo mañana, los repasaría el sábado o domingo, después los repasaría el jueves y después el otro jueves. Y ya los meto en la caja, digamos. De hecho, hay algunas técnicas que te hablan incluso de cajas, que metamos ese tema en una caja física de zapatos, donde diga, aquí repasarlo cada 3, aquí. Entonces, lo metemos en la caja de repaso cada mes y medio. Pero para poder ese tema repasarlo cada mes y medio, tienes que pasar por ese proceso de verlo una vez, a las 24 horas otra vez, a las 72 otra vez y a la semana. Y ya lo metemos en esa caja. Entonces yo me iría cogiendo de 5 en 5 temas y claro, eso te va a ocupar prácticamente el 90% de tu jornada. Pero los temas nuevos, en ese 10% que te queda, los iría eso, pues intentar repasar a las 24 horas, ¿me explico? Para ponerte al día. Lo bueno es que como ahora en agosto, la primera quincena, no vamos a tener temas nuevos, os podéis dedicar
vamos, ineludiblemente yo me dedicaría a ponerme al día esos temas, porque no va a venir información nueva, entonces me dedicaría a ponerme al día todo lo que pueda. Vale, perfecto. Gracias. ¿Vale? Luego, si esto se va haciendo así, pues ya no es muy costoso pasar de 20 a 60 temas, porque me explico, porque claro, de 20 a 60 temas ya el grueso de los 60-70 temas los tengo en la caja de repasar cada mes y medio, no es muy costoso. Me voy planificando cada cuánto tengo que repasarlo, incluso pues con que repasará 2 temas cada día, ya estoy repasando cada mes. Vale, vamos a ver los tipos de repaso. Tenemos el repaso de grabación, que es el de leer varias veces, ¿no? Leer varias veces un texto. Bueno, si te quedas solo ahí, tiene poca efectividad, ¿no? Si no pasas, entonces. Luego estarían los repasos de refuerzo. Dice, no es necesario que leas todo el texto, con leer solo lo subrayado o leer o repasar solo el esquema suele ser suficiente. En los repasos finales, vale, esto es importante. En los repasos finales, es decir, cuando yo ya tengo el tema elaborado, dice, procura no mezclar varias fuentes de información. No os pongáis a buscar otras fuentes, porque lo que te va a producir son distorsiones. Dice, en los repasos finales, procura no mezclar varias fuentes de información, pues pueden dar lugar a interferencias e ideas poco claras. Si yo lo mismo me lo aprendo de distintas formas, pues llega un momento que me hago un lío. Dice, es preferible que hagas una síntesis o un esquema que unifique toda la información y que centres los repasos sobre el mismo. Entonces, lo de ver distintas fuentes se hace, pero cuando estoy elaborando el tema. No cuando ya me lo sé. Si cuando ya me lo sé, digo, pues ahora me lo voy a ver por este manual a ver cómo viene esto. Me hago un lío porque lo que ya me lo sé, lo estoy mezclando con otra estructura o con otras formas de expresarlo y eso me va a producir interferencias. ¿Cuándo repasar? Vale, esto es lo que se llama, esto es la técnica que os estoy diciendo, se llama técnica de repetición espaciada. Por si queréis ver algún vídeo en YouTube, que hay muchísimas cosas de estas. La técnica espaciada. Dice, Ebbinghaus señala que la gran parte se olvida en las primeras 24 horas y en la semana siguiente se sigue olvidando mucho. Luego el 80-90% en la primera semana se habría olvidado. Por eso dice, primer repaso, realizar el primer repaso nada más terminar de estudiar. Así refuerzas las huellas de tu memoria. Aquí no dice nada más, bueno, sí, dice nada más terminar. Si se quiere bien, pero yo no lo veo muy indispensable. El segundo te dice a las 24 horas, que yo creo que sería el primero, puede ser, ¿no? Si hemos visto hoy algo en clase nuevo, pues verlo, que yo siempre lo he utilizado ese primer repaso porque era el día en el que yo subrayaba y me hacía el esquema. Luego estoy matando 2 pájaros de un tiro. Estoy haciéndome el esquema y repasando. Perdona, Julián, eso te iba a preguntar, porque el primer día, o sea, las 24 horas, no se puede considerar ni repaso porque lo que hemos visto en clase, por ejemplo, ni siquiera nos ha dado tiempo a terminar el tema, no podemos relacionar conceptos, entonces... No pero sería... sí lo he visto, O sea, yo me veía lo visto hasta donde llegue, aunque no tenga el tema completo, pero Sí. lo que hayas visto, sí. Lo que hayas, Vale, pero... los epígrafes concluidos, aunque el tema no esté terminado, pero los epígrafes concluidos, lo importante, eso sí que me lo miraría. Claro, eso te iba a decir que a lo mejor el primer día sí que es más un poco ponerte en contexto de lo que estás viendo, pero ese repaso, por así decirlo, no tiene nada que ver con el repaso que vas a hacer luego a las 2 semanas. Son como repasos diferentes, o sea, lo primero Sí, bueno, son repasos diferentes, pero son repasos, sí. O sea, el tema es que volvamos a ello, a volverla a ver. No es lo mismo ese primer repaso que el que hagas a las 2 semanas, pero tampoco lo va a ser lo mismo cuando lo hagas, cuando lleves haciendo los 6 meses, que lo estés repasando cada 20 días o cada mes, tampoco va a ser igual. Porque os digo una cosa, que eso sí que lo sé por experiencia. Con cada repaso que se hace de un tema,
se aprenden cosas nuevas de ese tema, es decir, se comprenden cosas nuevas, pero de comprensión. Y dices, y caes, ¿no? Esto que se te enciende la bombilla. Ah, ahora comprendo esto porque es así. Eso de ahora comprendo, tú puedes comprender el tema, pero muchas veces te aprendes algo y no sabes por qué. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el legislador pone esto así? ¿No? Pues a muchas de esas cosas caes según vamos repasando y dándole vueltas, ¿vale? Vale. Dice, si el mayor olvido se produce a las 24 horas, se repasa al día siguiente el material aprendido. Así recordarás la mayor parte del olvidado y obstaculizas el olvido en el momento en que más actúa. El siguiente repaso, que sería para mí el segundo, bueno, aquí lo dice, haz otro repaso a la semana. Yo lo haría a las 72 horas, pero esto es personal, ¿eh? Esto como mejor funcione. Yo soy una persona de muy mala memoria, en general, tengo muy mala memoria. Luego yo requiero un repaso a las 24 y a las 72. Habrá gente que a lo mejor le dé con las 24 y a las 7 días le vale. ¿Me explico? Eso es un poco, lo adaptáis cada uno a vuestra forma de tal. Aquí te dice a la semana, que te servirá para reforzar las huellas mnemotécnicas. Las huellas mnemotécnicas se suele explicar gráficamente como en el campo, cuando habéis visto en el campo que está todo lleno de maleza, y cuando pasan los coches hay un caminito que se ven las ruedas de los coches, ¿no? De haber pasado tantas veces por ahí. Pues claro, eso se llaman las huellas mnemotécnicas que se producen en el cerebro. Cuanto más se repasa, se crea un surco que, ¿qué pasa si ese camino no pasa ningún coche en 3 meses o 6 meses? Que está lleno de maleza otra vez y ya el camino no se sabe uno por dónde estaba, ¿no? Luego, por esa maleza, cuanto más pasen los coches por ese camino, llegará un momento en que esto ya no salga maleza porque ya de tanto pasar por ahí los coches se ha quedado un surco, ¿no? Pues ese surco mnemotécnico es el que hay que ir haciéndolo con los repasos. Que es a lo que se refiere aquí con huella mnemotécnica del tema y mantenerla durante mucho tiempo en un nivel de recuerdo aceptable. Lo siguiente ya indica como máximo entre 1 mes y 2 meses, que yo creo eso, ¿no? Que cada mes y medio. O sea, yo los que yo utilizaba, yo os digo a las 24 horas el primero, a las 72 el segundo, a la semana, pongo aquí, a los 7 días el tercero. Digo, a los 7 días me refiero a los 7 días de las 72 horas, no a los 7 días, sino entre aquí 24, de aquí a aquí a la semana, y luego desde este punto ya, pues, hombre, lo ideal sería 1 mes, ¿no? Pero si tengo mucho volumen, por ejemplo, Goretti, que hay que ponerse al día con un gran volumen, pues puedes espaciarlo entre 1 mes, de 1 mes a 1 mes y medio. Te dice que incluso hasta 2, pero yo creo que 1 mes y medio es un buen margen para que pueda ir avanzando en temas y que no se me olvide, ¿no? Entonces, aquí hay algunas técnicas que se llama la técnica de las cajas, que te dice que tengas 3 cajas de zapatos o 4 cajas de zapatos, que es la caja de zapatos de las 24 horas, de las 72, de las 7 y de la de larga. Entonces, te ves un tema, ¿no? Ese tema lo metes en la caja de zapatos porque al día siguiente lo tienes que ver. Después, visto eso, lo metes en la caja de zapatos de las 72 horas. Después aquí. Y después cuando lo metas, la idea es meterlo en la caja del mes, mes y medio, porque nada, ya una vez que está aquí, pues con que lo repases cada mes, mes y medio, dedicarle 20 minutos, 1 hora como muchísimo, pues tienes el tema vivo. Dice, otra cosa que os suele pasar, y es que cuando se aproxima el último día, ¿no? El último día, el día antes del examen, pues ahí los repasos son incluso contraproducentes en la oposición. Dice, en las horas inmediatas anteriores a un examen no debes repasar, pues en esas horas estás muy nervioso y la ansiedad de que estás preso no solo impide que el material se fije en la memoria, sino que tiene efectos perjudiciales.
Además, la ansiedad bloquea la capacidad de recuerdo porque disminuye el nivel de acetilcolina, neurotransmisor directamente relacionado con el recuerdo. Dice, por ello, a veces observarás que se te queda la mente en blanco y parece que se te ha olvidado todo. Muchos alumnos me dicen, es que tengo la sensación de que según se acerca el examen, ¿no? En la última semana, como que se me ha olvidado todo, entran en pánico. No, es eso, ¿no? Que el nerviosismo, pero realmente los datos están ahí, ¿no? Dice, no te preocupes, lo que ocurre es que el nerviosismo bloquea tus recuerdos y tus receptores de acetilcolina y te hace que, pero vamos, eso es puntual. Lo que sí, eso, no, el día antes, pues no merece la pena que uno se ponga a repasar, ¿me explico? Porque ya, ¿qué va a repasar? Lo que no, y lo único que te puede servir es para ponerte más nervioso. A ver que alguien escribía por aquí por el chat. Delia, vale. Ok, Delia. Bueno, pues con esto habríamos terminado el repaso. Ahora veríamos la memoria, pero vamos, veis la importancia del repaso, ¿no? Yo lo que quiero es que con estas clases pues le deis la importancia, veis la importancia del repaso en una oposición, ¿no? Principalmente. Vale. ¿Quién hacía más o menos algo así parecido? Belén. ¿Tú cada cuánto repasas? Yo al principio repasaba una vez a la semana para asentar más los conocimientos y todo eso. Y ahora pues ya una vez que lo tengo más o menos asentado, pues cada 4 semanas, cada 3, por ahí. También depende de los temas que demos esa semana. Vale, muy bien. ¿Y el resto? Goretti, por ejemplo. Perdón, que no. No. Yo lo del repaso, a ver, como yo lo he visto todo, pero con una desorganización terrible, pues nada, ha sido un cacao. Ahora ya me estoy enterando un poco de lo que tengo que hacer. Bueno, ¿sabes Es lo que decir, pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ahí opera, ahora veremos la memoria, aunque lo hayas visto todo, pero tal, tienes la ventaja de lo que se llama la memoria de identificación. Es eso de me suena, ¿no? Cuando el me suena, que es un porcentaje pequeño de lo estudiado, pero bueno, te sirve porque eso te ayuda a, no es lo ideal para ir al examen, uno no puede ir al examen con que te suenen los temas, pero sí como punto de partida es muy bueno, porque todo ese trabajo que tienes, sobre eso vas a construir, ¿no? O sea que es un trabajo, por ahí veremos que la memoria de identificación del me suena, pues lo que va a hacer cuando yo me aprendo una cosa, aunque se me olvide, en esta curva que dijimos, aunque se me olvide, lo bueno es que ha quedado algo y que cuando me lo veo, si a mí me supuso 6 horas comprenderlo, la segunda vez, aunque se haya muerto el tema, pues no me va a llevar 6, me va a llevar 4. Entonces, es lo que te pasa a ti. Tú tienes todo el tema visto, te suena, entonces en lugar de 6 te va a llevar un porcentaje menor. En el punto en el que estás ahora, por supuesto que no te sirve para el examen, pero sí te sirve para prepararte, para cimentar encima de eso. me doy cuenta con las preguntas que haces en clase que aunque yo estoy en diferido, a lo mejor preguntas algo y hay que hacer 3 o 4 ítems, pues me acuerdo de 2. Digo, bueno, pero para mí eso es un éxito casi, porque yo vengo muy bien, mira, esto que dices se pone por aquí, por ejemplo, ¿no? Lo de son 4 o 5 y me acuerdo de 2, es lo que pone por aquí, por ejemplo, ahora cuando veamos en la memoria esta de identificación, que es el me suena. Entonces, no me sé todo, no me serviría para un examen, pero si son 7 cosas, me acuerdo de 3. Me explico, podría decir 2 o 3 de las 7 y las otras 2, pues al decírmelas las recuerdo. Entonces, eso es bueno. Es bueno ahora para prepararte en el momento en el que estamos. El tema es que haya gente que llegue con temas así al examen. Claro, un tema así en el examen, si te preguntan 7 cosas, no te puedes acordar de 2. Te tienes que acordar de las 7 para contestarlas bien, ¿no? Pero bueno, alégrate de que ahora en el punto en el que estás, todo eso
te va a dar réditos. Es decir, te va a ser Yo hasta, más... hasta que me la saque. Sí, sí. Hasta que me la saque, Julián. Hombre, yo no tengo otra cosa que hacer. en este año te la tienes que sacar, estás en una buena situación, estas técnicas te van a ayudar mucho, o sea que nada, a por ello, y este año tenéis que sacar la oposición. Estamos a tiempo ahora mismo de todo, es decir, de corregir lo que haya que corregir. Llegará un momento de no retorno donde ya hay poco margen de maniobra o de corregir cosas, pero ahora mismo estamos en un momento de corregir todo lo que haya que corregir para llegar bien al examen. María y demás, Marina, no sé si estás por ahí, o Alberto. Yo lo he hecho fatal con los repasos. Bueno, prácticamente no he repasado. También es que empecé más tarde, empecé como un mes más tarde y... Bueno, tú y la gran mayoría, no te preocupes, porque María, todo el mundo que empieza trae de fábrica, por así decirlo, trae de la universidad las técnicas que se usaban en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué son eso? No repasar o dejarlo para último día, tal. Entonces, no te preocupes porque la mayoría le ha pasado eso. No, tal cual. O sea, yo era consciente que iba a un ritmo más lento y lo que pasa es que ahora sí que estoy un poco en la situación de Goretti, que tengo muchos temas, me suenan. O sea, me suenan, no, claro, yo me pongo a repasarlo y me acuerdo perfectamente de clase, pero no me lo sé de memoria y no he repasado bien. Entonces, pues tendré que hacer ahora el esfuerzo de repasarlo y ponerlo... Nada, si tenéis que hacer incluso, que yo soy partidario de estas cositas y de hacerlo de las cajas, pues oye, lo hacéis. El caso es que, el caso son resultados, ¿no? Y da un poco igual si uno tiene que hacer cosas así un poco de friki para hacerlo, se hace. Es decir, que yo me hice un Excel, pero si ayuda a alguien, o sea, una compañera en el WhatsApp pasó un Excel que se había hecho, no sé si fue Inma, poniendo primer repaso, segundo repaso por días, ¿no? Pues... como sumando días. Y entonces yo cogí la idea del Excel y la cuestión es, por si os sirve, en cada pestaña es un bloque, entonces tienes todos los temas, ¿vale? Luego primer repaso, segundo repaso, tercer repaso. Y yo le añadí pues condicionales, ¿vale? Porque dices, jolín, ¿qué me toca hacer hoy? Y entonces pues hoy directamente ya pues los temas que te toca repasar, pues ¿sabes? esa Las cosas de friki sí, pero falta hacerlo. Muy bien, pues ese tipo de cosas, o sea, todo eso, mientras os sirva, ¿no? La de las cajas, ¿que sirve? Pues mira, pues bienvenido sea, lo del Excel, lo que sea, pero para... El caso es que, bueno, ya partimos de una técnica. Lo malo es no saber la técnica, no saber, empezar a estudiar sin técnica. Entonces, bueno, ya vamos reconduciendo esto. Nada, nos queda por ver la memoria, los tipos de memoria que hay y demás. Esto ya tiene un componente quizá más de psicológico o de fisiológico, pero bueno, lo vamos a ver, al menos lo voy a dejar encauzado para ver si podemos terminar un poquito antes hoy, a -15 o así, porque luego no me da tiempo, como luego tengo la clase, empieza en punto, y yo no sé si luego tenéis vosotros gestión con Nuria o no, pero vamos, voy a dejar encauzado el tema de la memoria, ¿vale? El tema es la memoria, cómo mejorar su rendimiento. O sea, no vamos a estudiar la memoria con la idea de sacarle el máximo partido, ¿no? Y aquí hay que tener clara la idea esta que dice, el fundamento de la memoria está en comprender la huella mnemotécnica. Perdón, mnemotécnica no, mnemónica. O sea, la huella mnemónica es lo del coche que os digo, comprender lo de cuanto más se pasa por un sitio. Entonces, que tengáis presente lo de la maleza, que si un tema no se pasa por ahí, no pasa con el coche, pues se llena de maleza y me va a costar mucho más desbrozar esa maleza para pasar con el coche. Mientras que si yo tengo el camino despejado, cuando voy con el coche, paso rápido con el coche, ¿no? Que eso es lo que son los repasos ya, como estamos diciendo. Eso se llama huella que por lo visto fisiológicamente existe, ¿no? Se crean unos caminos entre las neuronas para recordar esas cosas. Y esos caminos, el olvido no es otra cosa que las neuronas se van desconectando de esa huella mnemónica, se van desconectando y luego si lo repaso se vuelven a conectar, pero
Cuanto más desconexión, más olvido hay. Bueno, tipos de memoria. Bueno, pues hay bastantes estudios con distintos tipos de memoria, a corto plazo, a largo plazo, pero hay distintos tipos de memoria. Por ejemplo, la primera clasificación dice según el sentido utilizado en la percepción. De momento solo voy a darse un panorama y el próximo día entramos, pero esta es la que a mí me gusta apoyarme más. La perceptiva se llama, la memoria perceptiva, la que utiliza la memoria visual, no solo el hemisferio izquierdo de comprensión abstracto, ¿no? Sino también la visual. A mí me gusta mucho estudiar con fotos, con cositas, porque me ayudan. Yo soy incapaz de estudiarme algo que no, pues me gusta poner cara a las cosas. El tribunal, si me estudio, imaginaos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que ver algo del Tribunal de Justicia. Eso me va a ayudar mucho, aunque sea ver cómo es la fachada. Pues Tribunal de Justicia, pues mira, ¿te acuerdas que en el Tribunal de Justicia pues van ahí vestidos todos como en el año catapún, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te refuerzan lo que estudiamos, ¿no? Vamos, esto como por ponerte una idea, ¿no? O, por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo, pues claro, uno ya, cuando se está estudiando el Consejo, se pone la fotito, ya se hace una... Todo esto refuerza lo que estudiamos, ¿vale? Dice, existe memorización de las imágenes perceptivas que proporciona... bueno, hemos dicho que no iba a entrar en cada... O sea, que hoy lo voy a mencionar y luego el próximo día entro. Vale, otra memoria es la memoria mecánica. Bueno, la memoria mecánica, que esta es la que se estudiaba antiguamente, que había que aprenderse la lista de los reyes godos de memoria o en los ríos de España, no sé qué, no sé cuánto. Pero es cierto que en las oposiciones, si se sabe utilizar esta memoria, la verdad es que es aprenderse las cosas de carrerilla. Esto, sabiéndolo utilizar, por ejemplo, cogiendo algunos artículos de relación esfuerzo-rentabilidad muy alta, me pueden servir para en el examen ponerlos, ¿no? Por ejemplo, si en el caso práctico, en la introducción, yo quiero hablar de 103, pues yo hay algunos artículos que me sé de memorieta, ¿no? La administración sirve con objetividad los intereses generales, actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, de descentralización, de concentración y coordinación, con sometimiento de pleno a la ley y al derecho. Eso es pura memoria mecánica. De repetir. Entonces, o el teléfono, o uno se sabe su teléfono por memoria mecánica, no porque se sepa los números, ¿verdad? Entonces, algunos artículos, por supuesto que hoy día nuestra enseñanza no se basa en la memoria mecánica como antiguamente, pero sabiéndola utilizar se le puede sacar partido, porque si metemos en el examen algún articulito así medio literal, pues puede quedar bastante bien, ¿no? Pero obviamente no es la base y se puede prescindir de ella totalmente. Se puede prescindir totalmente. Frente a esta está la significativa, que es la de comprender. La memoria significativa es la que comprende los significados de las cosas, que asimila los contenidos. Esta sí que es indispensable. Se puede utilizar la memoria... Por ejemplo, cuando enlatemos alguna introducción en el caso práctico, pues ahí, si queréis o en su momento, pues sí que se puede ver qué articulito me aprendería así, que para aprenderse algo de mecánico, con repetirlo muchas veces, uno repite y llega un momento ya que no se te olvida y no lo comprenderás. Pero entonces se puede prescindir, como decimos, y es absurdo estudiar de esa forma, pero bueno, si alguien quiere, por ejemplo, el artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, la patria común indivisible de todos los españoles, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, pues eso, que es puro mecánico, pues a lo mejor si lo pones en el examen, que si yo me pierdo, tengo que empezar otra vez desde el principio para decirlo, porque como es mecánica, pues, pero vamos, que sepáis que se puede utilizar. Luego está la memoria de ahorro. La memoria de ahorro dice vale, es esta,
se parece a la significativa, es esta de la de que me suena, ¿no? Después de haber hecho un examen, yo estudié mucho para un examen en la universidad. Es decir, uno pasa por la universidad y se le quedan cosas, obviamente, de la carrera que ha estudiado. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo el día que se examinó de una asignatura que 5 años después. 5 años después, ¿qué te queda? Lo que se llama la memoria de ahorro. Pues la estructura, los recuerdos de esa asignatura, pues si me costó mucho esa asignatura, ideas principales de esa asignatura, de qué iba, pero el 95% de los detalles y demás que estudié en su día se me han ido, ¿no? Eso se llama memoria de ahorro. Luego está la memoria de identificación o reconocimiento, que es la que te explicaba, Goretti, el me suena. El me suena. Y que a veces puede ayudarnos, dice... A ver, estoy buscando el ejemplo que tú decías, ¿no? Dice, si cogemos a 2 alumnos, uno que aprobó primero de bachillerato y otro que acaba de matricularse en ese curso, y le damos la instrucción de que solo respondan a las preguntas que conozcan con certeza, observaremos que el recién matriculado, que empieza, no responde a ninguna pregunta, mientras que el que tiene aprobada la asignatura y cree haber olvidado todo, al menos responde el 20% de las preguntas. Pues es lo que te digo, ¿no? Tú lo tienes todo hecho un lío, pero como lo has visto, podrías contestar al menos al 20% de las cosas que se te preguntaran, ¿no? O sea, que no partes de cero. Bueno, y luego ya tendríamos la memoria a corto plazo y largo plazo. Aquí son las que vamos a jugar. ¿Por qué? Porque este del espacio, la repetición espaciada que os he estado diciendo, la idea es pasar de la memoria a corto a la memoria a largo. Cuando yo llego a la caja, a la cuarta caja, eso es que ya ahora mismo ese tema lo tengo en la memoria a largo plazo, cuya olvido incide menos que en la memoria a corto. Cuando yo me aprendo algo, las 24 horas sigue estando en la memoria a corto, 72 horas sigue estando en la memoria a corto, 24 sigue, pero ya a partir de ahí, una vez que está en la memoria a largo plazo, cuesta mucho, incluso os voy a decir más, estando en esa cuarta caja, si yo no volviera a tocar ese tema, pues se me moriría, ¿no? Pero ya se me moriría a un 40% del tema, no a un 10 o un 20. ¿Me explico? Es decir, que incluso años después me acordaría casi de la mitad de ese tema. Pues esa es la idea, ¿no? Pasarlo de la memoria de corto a largo plazo. Y veremos, pues eso, cómo funciona, porque funcionan de formas totalmente distintas. Lo que se llama la huella mnemónica son totalmente distintas. La memoria a corto, pues es para salir del paso, cuando me tengo que recordar un número de teléfono o tal que a los 10 minutos se me ha olvidado, para el día a día, ¿no? Y la memoria a largo es lo que nos va conformando nuestra estructura, nuestra forma de ser, lo que uno recuerda, las experiencias de la vida. Eso es lo que está en la memoria a largo. Y luego ya veremos reglas mnemotécnicas, por qué funcionan las reglas mnemotécnicas, qué trucos hay de reglas mnemotécnicas, la teoría la teoría Loki, esta del palacio, ahí se llaman lo que se llaman los palacios mentales, ¿no? Pues todo esto lo veremos. Y luego, por último, el epígrafe del olvido. Esto es lo que veremos el próximo día. Y ya solo nos quedaría un día para terminar el curso, que sería para ver, que esto ya no es tan importante, pero que sería para ver la planificación del estudio, que puede tener importancia para muchos, ¿no? O sea, técnicas de cómo planificarse el estudio, y la higiene mental. Es decir, pues qué cosas hacer me vienen bien para estudiar, ¿no? Temas de, pues, ejercicio, el no estrés, bueno, temas de relajación, de respiración, de alimentación, todo eso, pero eso ya el último día, ¿no? Entonces nos quedarían dos clases para terminar el curso, que sería la próxima para ver memoria y olvido,
que sigue siendo de lo más importante junto con la clase de hoy y la anterior. Y ya la última, pues un poco ya más, que es planificación del estudio y preparación antes del examen. Bueno, quizás lo de planificación de estudio sí que os pueda ser más útil. Y luego higiene mental, que esto ya, pues bueno, son más cosas, un poco más de consejos generales y que todo el mundo quizá lo oye, ¿no? Comer plátano antes del examen, por ejemplo, ¿no? Sí, porque se te activa no sé qué. Pues yo esas cosas las hice, la verdad es que, bueno, yo aprobé, como todos aprobaréis, por un conjunto de cosas, ¿no? Que se hacen bien. Entonces, cuando hay un conjunto de cosas que se hacen bien, pues se acaba aprobando, ¿no? O sea, que no aprobé por comerme un plátano antes, pero quiero decir que el conjunto de todas esas cosas bien hechas, pues hace que finalmente saquéis vuestra plaza. Yo estoy seguro que este año la vais a sacar. Así que, ¿dudas? Yo tengo una duda rápida, Julián. Muy bien, María. ¿Recomiendas que nos acostumbremos a estudiar o repasar de diferentes bloques cada día? O sea, soy mucho pues en un día hago solo Unión Europea o en un día hago solamente, ¿sabes? Vale, ahí eso entra dentro de lo muy personal porque no hay nada escrito sobre eso. Incluso me parece que yo he leído cosas contradictorias. Yo he leído argumentos que en ambos sentidos. Entonces, prueba. A mí me gustaba. Yo cuando estudiaba recuerdo que estudiaba dos bloques. No estudiaba un día solo con un bloque porque se me hacía muy pesado. O sea, estudiar todo un solo Unión Europea. ¿Qué? Perdona, Goretti. ¿Tenías en tu oposición? ¿Bloques? ¿Cuántos tenías? No, yo he aprobado esta y otra, pero esta es la primera que aprobé fue gestión. Vale. La misma. Vale. Cuando me pongo de ejemplo, Vale. de ejemplo cuando preparaba esta misma oposición, esta misma, ¿vale? Yo esta la aprobé en 2007 y eran igual. Bueno, miento, para decir, ahora son 67 temas y en aquel entonces eran 65. Pero vamos, igual, los mismos bloques. Creo que tenía un tema menos en políticas públicas y el otro no me acuerdo si era de gestión final. Pero sé que eran 65 y hoy son 67. O sea que vamos, que lo que os estoy diciendo es en esta misma oposición. Y yo pues todo el día con el mismo tal se me hacía un poco pesado. O sea, Unión Europea solo, pues, o derecho administrativo solo, contratos solo, acababa. Entonces, tenía una jornada. Yo me dividía por porcentajes y empezaba por repaso. Si estaba en 60-40, mi 60% de jornada de estudio era 60% de repaso, empezaba por el repaso. Y ya las otras horas que me quedaban, que suponían el 40% de lo nuevo, pues lo solía dividir en dos. No sé, Unión Europea, ver lo último, hacerme el esquema y otro bloque más. Y el repaso, pues eso sí, el repaso mezclaba ahí lo que me tocara, un poco como tú dices del Excel, ¿no? Yo me planificaba por tiempo y me repasaba los temas que me tocaran de los bloques que sea. Vale, por eso, pero sí que mezclas en los repasos. Sí, en los repasos mezclaba, sí, porque yo estudiaba lo que tocara por tiempo, ¿no? Que a lo mejor eran tantos temas de un bloque, tantos de otro y tantos de otro. O sea que sí, mezclaba. Nuria también nos dijo que ella lo fue combinando. Me acuerdo en una clase que se lo preguntamos y ella decía lo mismo que tú, que como que se aburría o se le acumulaba más pesado con el mismo bloque todo el día. Sí, además que luego ya bajas un poco de efectividad. Entonces, cuando ya estás cansado de ese bloque, pues te tomas ahí un descansito tal y la cambias de tercio y ya es un poco como que te renuevas un poquito mentalmente. Entonces, a mí también me pasa eso, sobre todo con gestión financiera, que es como que una hora de gestión financiera supone estudiar 3 de Unión Europea. Yo en gestión financiera lo pasé mal porque era un bloque que me costaba y yo, me tiraba una hora estudiando gestión financiera, ya estaba hecho polvo. Sí, agota. Así que... Vale, nada, era un poco por tener la idea, muy porque bien. yo sí que a lo mejor soy de centrarme solo en un bloque, pero sí que noto que soy menos efectiva al final. Que no, bueno, de todas formas, siempre digo lo mismo. Si tú pruebas luego a cambiar distintos bloques y haciéndolo como lo haces ahora, te funciona mejor, o sea, vuelves a lo que te funcione.
a lo que vaya ¿vale? bien. Que no necesariamente tiene que funcionar lo que decimos, que son ideas genéricas que sí, que las probamos, que no funciona bien, que no. Yo conozco a mucha gente que le ha ido bien con cosas distintas a lo que estamos aquí diciendo, incluso contrarias. O sea que hay gente que le va muy bien estudiar por la mañana recién fresquito y hay gente que le va bien estudiar por la noche, cuando ya te has pasado el día entero y estás solo en su casa tranquilo hasta las tantas de la mañana. O sea, que cada uno somos un mundo. O sea que y tenéis que un poco eso, conoceros y saber lo que os funciona y tener claro un poco eso, lo que mejor va con vosotras. Julián, perdona, hay una última duda. Sí. ¿Tú recomiendas cuando hagamos los repasos que hagamos test de oposita test o así o no? Porque yo tengo ahí un poco la duda que hay mucha gente del grupo que comenta que va haciendo los test, pero que suelen ser más difíciles que lo que vemos porque meten preguntas muy rebuscadas. Sí. Entonces yo no sé si es contraproducente, porque si vas a repasar, te crees que te lo sabes y luego haces el test y no lo apruebas nunca, pues como... Yo no hice muchísimos test, hacía los que me ponían en clase y me parece que poco más. Yo, o sea, estudiar haciendo muchos test tampoco lo veo muy tal. E incluso puede tener incluso el componente ese de que, bueno, también sabéis que los ponen a propósito más difíciles, o sea, que tampoco os debe un poco frustrar, pero no sé, yo no hacía excesivamente. Yo creo que me ponían en clase pues cada 2 o 3 semanas un test en cada bloque y Sí. eran los que iba haciendo y por los que me guiaba, ¿no? Yo me apuntaba la nota para ver un poco la evolución y no estaba haciendo... y los hacía siempre de los mismos, que son los que me ponían en clase, porque si hacer de distintas fuentes, unos son muy fáciles, otros muy difíciles, otros... Entonces, yo me ponía lo que me ponían en clase y sobre esa, que era la misma fuente, me iba viendo. Si yo en el anterior había sacado un 8 y luego sacaba un 7, pues había retrocedido, ¿no? Ahí intentaba mejorarme en eso. Entonces, veía la evolución Pero bueno, se pueden hacer. En mi época no existía oposita test, pero sinceramente, bueno, cuando he hecho la segunda oposición, sí, pero hoy no lo he usado para nada. Quiero decir que no he hecho muchos test. O sea, no os obsesionáis con eso. Pues llega un momento que ya ves un poco pérdida de tiempo tampoco te va a aportar mucho y, o sea, con evaluarse, esto es como pesarse, ¿no? Cuando uno está adelgazando o tal, pues si te pesas todos los días tampoco tiene mucho sentido. Lo suyo es pesarte una vez al mes o cada 3 semanas y ver, te lo apuntas y ves si a lo largo del tiempo vas adelgazando o engordando. Pero si te pesas todos los días, tampoco te aporta gran cosa. No se ve mucho la Y no ves diferencia. Entonces, pues con hacer test cada semana o cada 15 días, yo creo que sería más que suficiente. Vale, genial. Vale. Muy bien, chicos y chicas, pues nada, gracias por asistir. Espero que os sean muy útiles estas clases, que seguro que sí. Y muchísimo. Muchas gracias, Julián. Pues seguro. Cuando venga por Huelva estás invitado. Cuando vengas con la familia te invito a unas gambitas. Muchísimas gracias. Lo mismo te digo por Madrid, me avisas y igual, pues y ya una vez Julián, aprobado... perdona, la excursión de la Moncloa no se sabe nada. No, la excursión de la Moncloa escribí y me dijeron que es que las cosas de Palacio van despacio, como se suele decir, ¿no? Entonces escribí y me dijeron que ahora mismo estaba cerrado, que se abría en otoño, pero que me avisarían y me darían cita, pues probablemente finales de este año o primeros del año que viene. O sea que ya cuando me den cita no os preocupéis porque va a ser con tiempo y ya os diré lo de la documentación, a dónde tenéis que mandar la documentación, DNI, todas estas cosas por temas de seguridad y esas cosas, ¿no? O sea que yo os lo diré con tiempo.